Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar, que hoy se va a enfocar en lo que llamamos el lado luminoso del liderazgo, o aquellas características que son más visibles de las personas y que nos permiten entender la capacidad de una persona para liderar, que nosotros definimos como la capacidad para construir y mantener equipos y organizaciones de alta efectividad. Algunas personas todavía se están incorporando. Y tenemos un comentario. Perfecto. Buenos días. Esperamos que este sea un webinar muy útil y provechoso para todos. Voy a hacer una pequeña introducción solamente con respecto a Alto Impacto, nuestra compañía. Es una compañía que fue fundada en el año 1998 y que actualmente tiene oficinas en Santiago, en Chile, y en Lima, en Perú. Pero tenemos proyectos tanto a nivel regional como a nivel global. Y nuestro foco es acompañar a las organizaciones medianas y grandes en sus procesos de transformación, generando impacto positivo en los resultados, de tal forma de convertir la efectividad organizacional en la mayor ventaja competitiva de estas organizaciones. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando sobre lo que consideramos que es la cadena de valor de la efectividad organizacional, donde alguien está preguntando si no ven mi video. Sí, efectivamente vemos la presentación y en general no usamos video para no utilizar tanto ancho de banda. Preferimos concentrarnos en el contenido. Bien, como decía antes, nos enfocamos en lo que llamamos la cadena de valor de la efectividad organizacional, porque sabemos que las organizaciones y las personas están conectadas y obviamente las personas tienen una contribución muy importante a las organizaciones y a la efectividad organizacional, pero no siempre esa conexión está tan clara o es tan explícita. Eso hace que muchas veces se pierda la relación entre los resultados que obtiene una organización y las personas. Y nosotros creemos que es muy importante establecer esa conexión explícitamente. Desde nuestro punto de vista hay una cadena de valor, hay un proceso secuencial que genera resultados al final o que impacta los resultados de las organizaciones. Esa cadena parte por identificar el potencial de las personas, identificar las capacidades, las competencias, las habilidades, las características, antes de que las personas se incorporen en la organización, y la flecha, la línea un poco más oscura, azul, aquí donde se juntan los dos triángulos, marca precisamente el momento donde una persona se incorpora a la organización, y para generar resultados mayores es fundamental hacer algunas cosas incluso antes, unas cosas muy importantes, incluso antes que las personas se incorporen a la organización, a través de identificar, atraer el mejor talento, atraer a las personas que podrían hacer la mayor contribución y ser capaces de seleccionar a aquellas personas que mejor calzan con nuestra cultura, que mejor calzan con la posición para la cual estamos seleccionando. Y una vez que esas personas se incorporan, hay una serie de actividades que tenemos que hacer para facilitar la curva natural de aprendizaje que hay en cualquier incorporación, para llevar a las personas a su nivel de desempeño óptimo lo más rápido posible. Siempre hay un periodo de adaptación. Y luego lograr que sus competencias, habilidades, sus capacidades individuales se conviertan en capacidades de los equipos en los cuales esas personas colaboran y de la organización como un todo. Ese proceso no es automático y muchas veces hay capacidades que están latentes en las personas o en los equipos y no necesariamente están en la organización. Por lo tanto, hay una serie de trabajos que tenemos que hacer.
Y por eso que nosotros en Alto Impacto acompañamos permanentemente a las organizaciones a lo largo de todo este proceso, de tal forma de que efectivamente lo que se identificó como capacidades y habilidades de los individuos, competencias, se convierta en capacidades de los equipos y de la organización y por lo tanto en mejores resultados. Para eso usamos una serie de modelos, herramientas y compañías que representamos, que son compañías que tienen una serie de características y que son reconocidas a nivel mundial por ser especialistas en lo que hacen. Un poco de información con respecto a mí. Yo estudié inicialmente ingeniería comercial y por lo tanto quiero ser muy claro que yo no soy psicólogo, a pesar de que sí he tratado de juntar esos dos mundos y tener una mirada tanto humana como de negocios de las organizaciones. Por eso también he complementado mis estudios con un diplomado en Biología del Conocer y de la Comunicación Humana en la Universidad de Chile, con el doctor Humberto Maturana y los otros profesores del Laboratorio de Biología del Conocer y de la Comunicación Humana. Un diplomado también en Liderazgo de la Transformación Organizacional y más de 20 años, casi 25 años a estas alturas de consultoría de recursos humanos, tanto en reclutamiento como en selección, como en desarrollo organizacional, con una especialización en múltiples metodologías de diagnóstico, tanto individual como grupales y organizacionales, y a raíz de eso, múltiples certificaciones en distintos modelos, herramientas y metodologías. El webinar de hoy debería tener una presentación de unos 45 a 50 minutos y vamos a querer dejar algunos minutos para preguntas. Igualmente pueden hacer preguntas a través de la función ya sea del chat o de la función QIA de la plataforma cuando lo deseen. Vamos a tratar de ir respondiendo a esas preguntas a medida que vayan apareciendo. Estamos grabando esta presentación, así que vamos a hacer que la grabación esté disponible después, si la quieren revisar o la quieren compartir. Todas las grabaciones de los webinars que hemos hecho en el pasado, no solamente este año, sino en años anteriores también, están disponibles en nuestro sitio web y los invito a visitar nuestro sitio altoimpacto.com, donde pueden tener acceso a todos esos webinars. Algunas recomendaciones: desconectarse del trabajo. La mayoría de ustedes, ojalá todos, están hoy día en sus casas y ojalá que se puedan desconectar. Pero la idea es poder concentrarse, apagar los celulares, apagar cualquier distracción y de tal forma que nos podamos concentrar en compartir y en aprender. Compartir nuestra experiencia ayudando a nuestros clientes y a los líderes de esas empresas a conocer cuáles son las características que son más visibles de los líderes y que les permiten generar resultados superiores, independientemente de las circunstancias o en diferentes circunstancias, de tal forma que puedan construir y mantener equipos y organizaciones de alta efectividad. Nosotros definimos la efectividad organizacional como la capacidad de una organización para responder consistentemente a las demandas, exigencias, solicitudes de sus distintos grupos de interés y por lo tanto queremos construir organizaciones que sean efectivas y lo sean de manera sostenida. Nosotros hemos encontrado que hay tres grandes componentes de la efectividad organizacional, y obviamente siempre hay más variables, pero hay tres elementos que son fundamentales. El primero de ellos es el talento con el que cuenta una organización, que es la materia prima sobre la cual se construyen todas las capacidades de la organización. Y por lo tanto tenemos que estar constantemente identificando, atrayendo, desarrollando al mejor talento y tenemos que ser capaces de predecir el potencial que tienen y predecir el desempeño, así como también desarrollar sus capacidades, porque una persona puede tener un muy buen calce con la posición para la cual es seleccionado, pero luego esa persona puede requerir apoyo en desarrollar nuevas capacidades a medida que va tomando distintas responsabilidades en la organización. El segundo gran elemento de la efectividad organizacional es la cultura. Y es importante, ¿por qué? Porque el talento, como decía antes, es la materia prima y sin talento no podemos construir una organización de alto desempeño.
pero también es fundamental construir un ambiente, una situación donde las personas se sientan llevadas, movidas a realizar su mayor contribución, su mejor contribución, y eso fundamentalmente es lo que llamamos la cultura de una organización. Y la cultura siempre tiene impacto en los resultados de negocio y por lo tanto tenemos que entender cuál es la cultura que mejor va a llevar a esos objetivos y cómo vamos a crear el ambiente donde las personas van, como decía antes, a hacer su mayor contribución. Y el tercer elemento es el liderazgo. Todas las investigaciones, toda la experiencia muestra que los líderes hacen o deshacen las organizaciones y por lo tanto tenemos que ser capaces de identificar a aquellas personas que tienen mayor potencial para ser líderes efectivos, es decir, para construir equipos y organizaciones de alta efectividad y mantener a esos líderes constantemente alineados con los objetivos y las prioridades del negocio. De esa forma, los líderes ayudan a construir una identidad grupal, una identidad cultural común y generar colaboración al interior de los equipos de tal forma que se aprovechen las competencias y capacidades de cada uno. Y también tienen un rol en alinear a los equipos con los objetivos de la organización y con construir una organización efectiva. ¿Cómo hacemos esta conexión? Es fundamental entender, como decía antes, la relación que hay entre cultura organizacional y liderazgo. Y la forma como nosotros lo hacemos es que trabajamos con un modelo desarrollado por la empresa Denison Consulting, que fue fundada por el doctor Daniel Denison, que ha identificado 12 características o 12 elementos o 12 grandes factores que tienen en común todas las culturas de alto desempeño. El doctor Daniel Denison desarrolló una investigación originalmente para identificar estos factores y para mostrar su relación con mejores resultados, no solamente en términos de utilidad, sino también en términos de satisfacción de los clientes, satisfacción de los empleados, y también incluso en variables como la seguridad o la gestión de riesgos, la innovación y un montón de otras variables. Y en la medida que una organización está más fuerte en cada uno de estos 12 factores o estos 12 componentes, va a ser una organización de mejor desempeño, una organización más versátil que va a poder enfrentar los desafíos y las oportunidades que le aparecen de mejor forma. De esa manera, mientras más color hay en el gráfico cuando medimos la cultura de la organización, más versátil y más efectiva es la organización. Denison también ha llevado ese modelo a un modelo de cultura, perdón, a un modelo de liderazgo, donde los mismos 12 factores o componentes de la cultura los lleva a competencias de liderazgo, de tal forma que si en una cultura es importante tener metas y objetivos, decimos que el líder define metas y objetivos. Si en una cultura es importante la creación de cambios, decimos que el líder crea cambios. Y por lo tanto hay una relación directa y utilizamos el mismo lenguaje tanto para hablar de la cultura como para hablar del potencial de liderazgo. Y aquí específicamente, o de la efectividad del liderazgo. Y específicamente cuando hablamos del potencial de liderazgo, también estamos mirando que el gráfico tenga la mayor cantidad de color posible, porque indica que la persona es más efectiva como líder y o tiene más potencial como líder, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando. Denison tiene la encuesta de cultura para medir la cultura organizacional y tiene dos herramientas en el lado del liderazgo. Una herramienta de retroalimentación de 360 grados y una herramienta que desarrollamos en conjunto con Hogan y que vamos a analizar hoy día para medir el potencial de liderazgo. Ahora, si nosotros queremos medir el potencial de liderazgo, realmente tenemos que entender que nuestro objetivo fundamental es predecir el desempeño laboral, predecir el desempeño futuro. Desde el punto de vista filosófico, si se quiere, podemos decir que las personas tienen potencial infinito. Uno puede creer desde el punto de vista filosófico que las personas tienen potencial infinito, y eso está muy bien, pero desde el punto de vista práctico, el potencial realmente es sinónimo de desempeño futuro. Si el potencial no se traduce en desempeño en algún momento, no nos sirve mucho desde el punto de vista práctico.
Y por lo tanto nuestro objetivo es poder predecir quiénes son las personas que se van a desempeñar mejor en una situación, y hoy día vamos a ver específicamente quiénes se van a desempeñar mejor como líderes, o quiénes van a desempeñarse mejor en una posición de liderazgo. Como las personas son complejas, necesitamos mirar múltiples factores, y hay 3 de ellos que hemos encontrado y que ha encontrado Hogan, que es otra compañía, Hogan Assessment, otra compañía con la que trabajamos, que influyen sobre el desempeño tanto a corto como a largo plazo y en distintas situaciones. Por un lado, tenemos que entender cuáles son las características que tiene un líder para poder crear el ambiente ideal, el ambiente donde se va a generar una cultura, y para eso hablamos de las características del lado más visible, que es donde nos vamos a enfocar hoy día. Tenemos que entender que los líderes construyen las organizaciones o van moldeando las organizaciones en base a sus propios valores. Los líderes tienden a crear ambientes que estén en consonancia con sus propios valores. Y también tenemos que entender que bajo ciertas circunstancias, principalmente de presión, pueden aparecer algunos riesgos que son lo que normalmente llamamos descarriladores de liderazgo. En webinars anteriores hemos analizado tanto los potenciales descarriladores como las motivaciones y valores, y hoy día nos vamos a enfocar más en las fortalezas. Ahora, lo que ha encontrado Hogan es que para poder predecir el desempeño laboral, tenemos que enfocarnos no tanto en la identidad de las personas, al contrario de lo que proponen muchas otras compañías y modelos y herramientas. No apuntamos a medir qué es lo que la persona opina de sí mismo. No apuntamos a medir la identidad. No nos interesa mucho lo que las personas digan de sí mismas o si se sienten identificadas con la medición. Apuntamos mucho más a medir la reputación, porque toda la investigación ha mostrado que la reputación es mucho mejor predictor del desempeño futuro de las personas, porque nos interesa entender qué es lo que otras personas dicen de esa persona y no cómo la persona explica su propio comportamiento y sus propias características. Realmente cada uno de nosotros tiene explicaciones que pueden ser muy buenas con respecto a por qué hacemos las cosas como las hacemos, pero lo más importante es si otras personas ven si esas características se traducen en comportamientos que sean positivos o no. Para medir todo esto usamos 3 herramientas de personalidad. Son el inventario de personalidad de Hogan, la encuesta de desarrollo de Hogan y el inventario de motivos, valores y preferencias de Hogan también. Y lo llevamos a una predicción del potencial de liderazgo en las 12 competencias del modelo de liderazgo de Denison. Eso nos permite llevar características psicológicas a competencias y a comportamientos que son más parte del lenguaje del día a día en la mayoría de las organizaciones, porque en la mayoría de las organizaciones hablamos acerca de si esta persona tiene enfoque en el cliente, si es fácil o no generar acuerdos, si es una persona que tiene claridad sobre los valores, si es una persona que crea una visión compartida, si es una persona que genera orientación de equipo, todas estas características que son parte del lenguaje común y corriente de la mayoría de las organizaciones. Y eso es lo que queremos predecir al final. Queremos predecir si la persona va a desplegar las competencias y más específicamente los comportamientos que están asociados con construir una organización o un equipo de alto desempeño. Y hoy día nos vamos a enfocar específicamente en lo que medimos con el inventario de personalidad de Hogan, que son características más visibles de las personas, son parte de lo que muchas veces se llama el estilo de comportamiento o el comportamiento más visible. Y vamos a ver cómo estas características impactan en la efectividad del liderazgo. Como decía antes, en otros webinars hemos analizado los descarriladores que pueden meternos en problemas, cuáles son los motivos, valores y preferencias que nos pueden mover hacia ser líderes efectivos, pero hoy día nos vamos a enfocar en comportamientos que son mucho más visibles de las personas y que tienen un gran impacto en la efectividad como líderes. El inventario de personalidad de Hogan fue construido alrededor del modelo de los 5 grandes factores de personalidad, que es el modelo más generalmente aceptado hoy en día para medir personalidad. Es un modelo que no desarrolló Hogan, sino que fue desarrollado por investigadores
a través de un proceso estadístico y de investigación, donde llegaron a estos 5 grandes factores que son como lo mínimo que uno tendría que medir si es que quiere medir la personalidad. Esos 5 grandes factores se traducen después, por distintas razones, en 7 escalas que mide Hogan, pero esas 7 escalas están relacionadas con los 5 grandes factores de la personalidad. Y lo importante del HPI es que permite predecir la capacidad que tiene una persona en 2 grandes ámbitos. El modelo de personalidad de Hogan indica que hay 2 grandes movimientos, si se quiere, que tienen que ver con cómo una persona se relaciona con su entorno o con lo que es la personalidad de una persona. Hay 2 grandes variables. Uno es qué tan bien nos llevamos con otras personas y el otro es cuánto progresamos hacia nuestros objetivos. Y cada uno de nosotros tiene su propia fórmula que le ha funcionado mejor o que cree que le ha funcionado mejor para manejar estas 2 grandes variables. Y realmente lo que medimos con el HPI es precisamente cómo esta persona es capaz de avanzar hacia sus propios objetivos y al mismo tiempo llevarse bien con otros para ser parte de una comunidad o de un grupo de personas. Las 2 cosas son importantes y además están en una cierta tensión porque todos tenemos ejemplos en nuestras vidas donde por tratar de avanzar mucho hacia nuestros objetivos hemos echado a perder relaciones con algunas personas, pero también por llevarnos bien y cuidar las relaciones, a veces no avanzamos hacia nuestros objetivos. Entonces, esos 2 variables están siempre en tensión y esas 2 variables influyen en el éxito que tenemos en nuestras carreras profesionales, en las relaciones con otras personas, en la educación y en la vida en general. Y cada vez que vemos resultados en el HPI, hoy día vamos a ver bastante cómo se ven esos resultados, es importante entender que los puntajes altos o bajos no son necesariamente buenos o malos en sí, sino que dependen de la situación, pueden ser fortalezas o pueden ser carencias, pueden ser áreas de mejora, dependiendo de lo que requiere el ambiente y la posición. Eso nos va a permitir llevarnos bien con otras personas y progresar hacia nuestros objetivos, o avanzar una y no en la otra, o a lo mejor incluso no avanzar en ninguna de las 2. Entonces, el HPI, y aquí hay un error, los usos del HPI, en este caso el inventario de personalidad de Hogan, son múltiples, lo utilizamos en selección externa, o sea, para seleccionar personas que no son parte de nuestra organización y eventualmente las vamos a incorporar. En la orientación de la carrera profesional, cómo la persona debería desarrollar su propia carrera. En coaching ejecutivo, en evaluaciones de líderes para distintas aplicaciones, para selección o para desarrollo, en promoción interna o en planificación de sucesiones de las posiciones claves de las organizaciones. El HPI tiene 7 escalas y tiene 42 subescalas, lo cual permite que entremos en mucha profundidad de las características de las personas. Hoy día no vamos a hablar de las subescalas porque realmente es mucha información. Esto es parte de un programa de certificación que tenemos que dura 2 días completos, donde analizamos todas las escalas y todas las subescalas de los 3 inventarios de personalidad de Hogan. Pero sí vamos a hablar de las 7 escalas y cómo influyen en la efectividad del liderazgo. La primera es estabilidad emocional, que tiene que ver con cuánta seguridad tiene la persona en sí mismo, cuánta autoestima tiene la persona y cuánto la persona se mantiene tranquila bajo presión. La segunda es ambición, que está relacionada con tener iniciativa, con ser una persona competitiva y con estar cómodo con posiciones o con roles de liderazgo. La tercera tiene que ver con extroversión, con ser sociable, con ser gregario y con tener una necesidad de interacción con otras personas. La cuarta está relacionada con ser una persona que tiene tacto, que es abierta, receptiva a otras personas y que es hábil para mantener relaciones interpersonales. La quinta es lo que llamamos prudencia, que está relacionada con la autodisciplina, con la orientación a las reglas, con ser responsable y con ser una persona bien socializada, es decir, con ser una persona
que es un buen ciudadano organizacional o que es una persona que es un buen ciudadano en la comunidad en la que se desempeña. La sexta se llama curiosidad y tiene que ver con el nivel de imaginación, de curiosidad y de potencial creativo de las personas. Y finalmente, estilo de aprendizaje, que está relacionado con orientación al logro y con mantenerse actualizado en los temas técnicos y en los temas de negocio. Estas 7 escalas influyen en el potencial de liderazgo y vamos a ver cómo van impactando. Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? Ya dimos una pequeña definición, pero estabilidad emocional mide el grado en que una persona muestra confianza en sí misma, muestra aceptación de sí misma y se muestra estable bajo presión. Esto tiene algunas implicancias positivas. Los puntajes altos son personas que, alto, y cuando hablo alto, hablo del 50% hacia arriba y mientras más altos, más fuertes. Y puntajes bajos son del 50% hacia abajo. Todos los puntajes que proveemos con Hogan son puntajes normados. Eso significa que el 50% es la mitad de la población. Y por lo tanto, la persona que tiene puntaje sobre 50 está de la mitad hacia arriba de la población. La persona que tiene bajo 50 está de la mitad hacia abajo, que no quiere decir que sea bueno o malo, sino que tiene consecuencias positivas y negativas. Los puntajes altos en estabilidad emocional, como decía antes, manejan bien la presión, se mantienen tranquilos, se mantienen estables, son personas que no cambian de estados de ánimo fácilmente, de estados de ánimo positivos a negativos, y son personas que enfrentan bien el cambio en el sentido de que no se estresan fácilmente. Los puntajes bajos, por otro lado, son personas que son más francas y honestas, especialmente con sus propias limitaciones. Tienden a estar abiertos a la retroalimentación y tienen un sentido de urgencia por cambiar o por revertir las situaciones que son más negativas o que no están funcionando tan bien. Ahora, cada puntaje también tiene implicancias negativas. Los puntajes altos tienden a ignorar las sugerencias. Las personas que tienen estabilidad emocional, el nombre que usamos en inglés para estabilidad emocional es adjustment, o que es ajuste, y por lo tanto las personas que tienen alta estabilidad emocional tienden a asumir que están bien ajustadas con su entorno, y por lo tanto, si asumen que están bien ajustadas con su entorno, las sugerencias realmente no son muy útiles, la retroalimentación no es muy útil, las opiniones de otras personas no son tan importantes, porque la persona está bien ajustada con su entorno y tiene, también tiende a ser indiferente a las fechas límites porque tiene su propio ritmo. Por otro lado, las personas que tienen puntajes bajos en estabilidad emocional tienden a ser más volubles, tienden a ser más temperamentales, cambian de estados de ánimo fácilmente, mucho dependiendo de la retroalimentación, se irritan con mayor facilidad y tienden a interiorizar la crítica. Ahora, algunas recomendaciones cuando estamos en una situación de selección o de coaching, hay algunas preguntas que podemos utilizar y quizás no las vamos a ver todas, pero deberíamos hablar o explorar cómo la persona maneja el estrés laboral, cuándo la persona considera que es apropiado recibir retroalimentación sobre su desempeño. Como decía antes, la persona que tiene baja estabilidad emocional tiende a buscar mucha retroalimentación sobre su desempeño. No necesariamente le gusta escuchar la retroalimentación negativa, pero siempre quiere estar viendo qué tan bien ajustada está. La persona que tiene alta estabilidad emocional no necesita mucho la retroalimentación porque sabe, entre comillas, que está bien. Cómo a uno le afectan los estados de ánimo de otras personas y cómo uno responde a la retroalimentación que otros proveen. Estoy abierto a esa retroalimentación, me pongo a la defensiva, conecto genuinamente con esa retroalimentación, o soy una persona que tiende a analizar la retroalimentación de una forma más superficial. La investigación que hicimos en conjunto con Hogan y con Denison muestra que el rango ideal para los líderes, y el rango ideal es para estar en el nivel que llamamos el potencial excelente, que es el nivel 4 de estos 4 círculos concéntricos. Cada uno de estos niveles está regulado para que represente un cuartil o un 25% de la población de 15.000 gerentes y ejecutivos que usamos para la investigación. Y por lo tanto, cada uno de los niveles nos da un
un cuartil de la población de gerentes y ejecutivos a nivel global. Entonces, si yo estoy en el primer nivel, significa que estoy en el 25% más bajo. Si estoy en el segundo nivel, estoy en el del 26 al 50%. Si estoy en el tercer nivel, como esta persona en empodera a otras personas, está sobre el promedio, pero bajo el 75%. Y si estoy en el cuarto nivel, estoy entre el 76 y el 100%, que es el ideal y es lo que llamamos potencial excelente. Lo calculamos para cada competencia, y para estar en el potencial excelente en las 12 competencias se requiere un puntaje mínimo de 51% en estabilidad emocional, lo cual significa automáticamente que literalmente el 50% de las personas en el mundo no cumple con esa característica o ese requerimiento, y va a tener brecha en una o más de las competencias. En el caso de estabilidad emocional, impacta 5 competencias que tienen que ver con si la persona promueve el aprendizaje organizacional, si empodera a otros, si construye orientación de equipo, si define valores fundamentales y si es buena para trabajar para lograr acuerdos. La siguiente escala es ambición. Ambición mide el grado en que una persona se muestra confiada de sí misma ante los demás, el grado en que la persona actúa como líder, que es competitiva y que muestra energía. Esta es una escala muy importante para el liderazgo. Es la escala que tiene más impacto en las competencias del liderazgo. Y por lo tanto es importante entender las características de los puntajes altos y bajos. Las personas que tienen puntajes altos en ambición son personas que muestran energía, que son competitivas, que tienden a verse como líderes y tienden a verse como personas maduras, en el sentido de que son personas que enfrentan los problemas directamente y no están esquivándolos. Y son personas que toman la iniciativa y que enfrentan los problemas y las oportunidades en cuanto aparecen. Por otro lado, las personas que tienen puntajes bajos tienden a ser mejores miembros o integrantes de equipos más que líderes, están dispuestos y muchas veces prefieren ser seguidores, y son personas que evitan las luchas de poder. Cada uno de estos puntajes, tanto altos como bajos, son estrategias de efectividad y no son buenas en sí, sino que son mejores o peores dependiendo de la situación. Por otro lado, los puntajes altos son personas que tienden a participar a veces demasiado en las luchas de poder, tienden a no ser buenos oyentes, especialmente de lo que ellos consideran que son excusas, y también son personas inquietas y a veces tienen más energía de lo que requiere o de lo conviene en una situación. Por otro lado, las personas que tienen puntajes bajos parecen no tener energía, les puede faltar enfoque o visión y pueden estar demasiado satisfechos con el status quo. Con este tipo de personas deberíamos investigar qué roles tienden a asumir en los proyectos. Obviamente las personas que tienen puntajes altos van a tomar roles más activos. Las personas que tienen puntajes bajos prefieren normalmente tener un rol más de soporte. Deberíamos explorar cuándo y cómo se involucran en las luchas de poder, qué tan competitivos y qué tan cómodos se sienten con un rol competitivo o con una actuación competitiva, y cuánto esto creen que ha perjudicado su carrera. Y cómo buscan y persiguen las oportunidades para el avance en su carrera. Nuevamente, esas son preguntas que podemos usar tanto en selección como en desarrollo. El rango ideal en ambición para el informe de potencial de liderazgo está entre 49 y 73, y es un rango bastante estrecho, y ambición impacta 10 de las 12 competencias del informe de potencial de liderazgo. Es lejos la característica que más impacto tiene. Si ustedes se fijan, tenemos las 10 flechas, hay 8 de ellas que son flechas sólidas. Eso significa que mientras más alto es el puntaje en ambición, más nos ayuda, por ejemplo, a crear una visión compartida, a definir metas y objetivos, a definir intención y dirección estratégica, etc. Hay una que es la que tiene la línea punteada más corta, que es una competencia que tiene un puntaje máximo de ambición, que es el puntaje de 73. ¿Por qué? Porque demasiada ambición juega en contra de empoderar a otras personas, y por lo tanto las personas que tienen ambición muy alta
tienden a buscar demasiado ser el número uno, ser siempre la persona que establece el rumbo en los equipos y por lo tanto tienden a no empoderar tanto a otras personas. Y también hay puntajes mínimos y máximos para trabajar para lograr acuerdos. La persona que trata de imponer mucho su perspectiva no es tan bueno para lograr acuerdos, pero al mismo tiempo la persona que no empuja por su propia perspectiva también tiende a generar acuerdos que no son tan buenos o a no empujar por que se logre un acuerdo. Entonces, ambición, como decía, es la variable que más influye y es uno de los ámbitos que trabajamos mucho con las personas que están en posiciones de liderazgo. Cuando la ambición es muy baja, necesitamos potenciar ciertas características. Cuando la ambición es muy alta, necesitamos ayudarles a moderar otras características. La tercera variable es sociabilidad. Sociabilidad mide el grado en que una persona necesita o disfruta de la interacción social. La gente que tiene puntajes altos en sociabilidad tienden a ser personas extrovertidas, gregarias, buenos para conversar, para establecer nuevas relaciones y son personas en general fácilmente accesibles. Muchas veces decimos de las personas que tienen sociabilidad muy alta, o sea, puntajes sobre 90%, que tienden a tratar a los extraños como amigos que todavía no han conocido, ¿ya? O sea, son amigos, me falta conocerlo nomás, y por lo tanto son personas muy accesibles, muy abiertas a las nuevas relaciones. La gente que tiene puntajes bajos tienden a ser más comprensivos, más independientes y están cómodos trabajando bien solas. Los puntajes altos tienden a ser personas que no les gusta trabajar a solos, tienden a no ser buenos oyentes, prefieren hablar que escuchar y son personas que buscan ser el centro de atención normalmente. Por otro lado, los puntajes bajos pueden no ser buenos para formar relaciones profesionales, no dan retroalimentación a otras personas y pueden ser más reactivos socialmente, prefiriendo que la relación la inicie la otra persona más que ellos. Algunos aspectos que podemos indagar, por ejemplo, qué tan importante es que cada persona contribuya en las reuniones, cada persona de un equipo. Las personas que tienen puntajes bajos en sociabilidad tienden a pensar que si ya se dijo lo que ellos creían que había que decir, no es necesario decirlo nuevamente, y eso tiende a limitar su participación. Podemos indagar cuánto la persona balancea el hablar y el escuchar para generar comunicación efectiva. Si la persona tiende a trabajar mejor en proyectos individuales o grupales, y cómo la persona mantiene y establece una red de relaciones profesionales o personales. Sociabilidad también impacta en el potencial de liderazgo y en este caso tenemos un puntaje mínimo y máximo, que es un rango más amplio. En general buscamos puntajes que sean altos en sociabilidad, pero no excesivamente altos, no más de 85%, porque la sociabilidad impacta negativamente en cuánto la persona o el líder construye orientación de equipos y también trabaja para lograr acuerdos. La persona que tiende a hablar más que escuchar, le cuesta más establecer acuerdos y le cuesta más también construir esta sensación de equipo. Pero tener sociabilidad más alta ayuda a crear una visión compartida, a promover una cierta visión de la organización, a generar mayor coordinación e integración entre las áreas y también estimular a las personas a que desarrollen sus capacidades. El cuarto factor es la sensibilidad interpersonal, que mide el grado en que una persona tiende a ser vista por otros como una persona perceptiva, como una persona que tiene tacto, como una persona que es socialmente sensible. Las personas que tienen puntajes altos tienden a ser afectuosas, agradables, tienden a establecer alianzas o coaliciones con otras personas y a ganarse la confianza a través de cuidar las relaciones. Las personas que tienen puntajes más bajos son personas que están más enfocados en la tarea que hay que realizar y en cumplir con lo que se ha comprometido. Están dispuestos a confrontar a otros y, relacionado con eso, tienden a hablar francamente y a decir las cosas como las ven, que a veces tiende a ser más, en algunos casos, demasiado directo y demasiado abrasivo. Las personas que tienen puntajes altos o muy altos en sensibilidad interpersonal son personas que pueden ser muy susceptibles a las relaciones, se basan mucho en las opiniones de otros y tienden a evitar el conflicto porque quieren mantener las relaciones,
lo cual puede generar algunos problemas para corregir el desempeño de otras personas cuando uno está en posiciones de liderazgo. Las personas que tienen puntajes bajos tienden a ser más fríos, más duros en la comunicación, más críticos, más escépticos, desconfiados, y también pueden ser demasiado inclinados a la confrontación o a alegar. En la sensibilidad interpersonal deberíamos indagar aspectos como cuál es el enfoque de la persona para controlar los aspectos negativos del desempeño de otras personas. O sea, en el fondo, cómo confrontamos a las personas cuando tienen mal desempeño. Cómo la persona balancea los sentimientos de otras personas con las necesidades del negocio. Qué tan importante es que la gente se caiga bien en el trabajo. Y también cuál es el enfoque para desarrollar relaciones con clientes internos y externos. Sensibilidad interpersonal tiene un puntaje también mínimo y máximo que es bastante amplio, de 47 a 90. O sea, solamente hay problemas en los puntajes muy altos y luego en los bajos. Y también hay un impacto en 6 competencias, y específicamente en trabaja para lograr acuerdos hay un máximo de 90, porque las personas que tienen sensibilidad interpersonal demasiado alta tienden a no empujar por la resolución de las situaciones o por buscar acuerdos que sean realmente beneficiosos para todas las partes. Pero, en general, la sensibilidad interpersonal tiene más que ver con el lado izquierdo del gráfico de Denison, que es todo lo que está relacionado con la flexibilidad y con adaptarse a otras personas y a distintas situaciones. Prudencia mide el grado en que una persona tiende a ser vista como concienzuda, como una persona que cumple las reglas y como una persona confiable y fiable. Los puntajes altos están relacionados con ser responsable, ser confiable, ser apegado a las reglas, ser una persona organizada y minuciosa. Los puntajes bajos están relacionados con una mayor flexibilidad, con tener una mentalidad más abierta y no apegarse tanto a las reglas, más con ver las reglas como sugerencias más que obligaciones. Los puntajes altos en prudencia, tienden a no ser flexibles con las reglas, o sea, no hay cómo moverse. Pueden ser demasiado resistentes al cambio, especialmente si creen que las cosas están funcionando. Y tienden a no delegar bien, tienen ciertas tendencias más perfeccionistas y les cuesta delegar. Los puntajes bajos son personas que tienden a no planificar tanto o no planificar tan bien. Pueden ser impacientes con los detalles y tienden a ser impulsivos también. Con estas personas exploramos cómo estructura, cómo planifica su trabajo, qué tanto esto le ayuda para adaptarse a las distintas situaciones, a cumplir los objetivos, cuál es la orientación hacia las reglas y las regulaciones, los ven como algo obligatorio o como una sugerencia, cómo reaccionan a las distintas condiciones y qué tan probable es que la persona trabaje largas horas para completar los proyectos por esta orientación más perfeccionista, dependiendo si los puntajes son altos o bajos. Prudencia tiene un rango bastante estrecho, parecido a ambición en ese sentido, pero los puntajes son más bajos, buscamos puntajes entre 43 y 72 en el rango ideal. Y prudencia tiene que ver más con competencias que están del lado derecho del gráfico, que es el lado más relacionado con la estabilidad o con aquellas cosas que no cambian constantemente o no deberían cambiar constantemente. La estrategia de la organización no debería cambiar constantemente, los valores no deberían cambiar constantemente, las metas y objetivos tampoco tan seguidos, y tampoco la estructura de cómo coordinamos y nos integramos entre las distintas áreas. Pero el ser orientado a las reglas ayuda en cumplirle a los clientes y perjudica en la capacidad para generar cambios o para establecer cambios en la forma como se hacen las cosas. Curiosidad es una característica que tiene que ver con cómo la persona parece ser alguien que entiende el panorama general, que tiende a mirar múltiples variables, que es una persona visionaria e innovadora cuando resuelve los problemas.
que es una persona que tiende a ser buena para sintetizar o para conceptualizar las opiniones y para comunicarse de manera más abstracta. La gente que tiene puntajes altos tiende a tener una mente ágil, tiende a mirar el panorama general, pensar estratégicamente, ver múltiples variables, sentirse cómodo con la complejidad. Los puntajes bajos son personas que tienden a enfocarse, tener intereses mucho más enfocados, a no aburrirse fácilmente y enfocarse más en la implementación. Los puntajes altos en curiosidad son personas que tienden a veces analizar demasiado las cosas, ser impacientes con los detalles y les puede costar la implementación, especialmente si tienen prudencia muy baja. Hay una relación muy importante entre prudencia y curiosidad. Prudencia tiene que ver más con la orientación más operacional, curiosidad tiene que ver con la orientación más estratégica. La gente que tiene puntajes bajos en curiosidad tiende a faltarle la imaginación, a no sentirse cómodo con la ambigüedad, a preferir lo conocido a lo creativo. Y con estas personas tendemos a explorar cosas como cómo la persona establece un balance entre la innovación y el pragmatismo, cómo la persona responde a las tareas y a las responsabilidades del día a día, cómo la persona se enfoca para conectar el trabajo diario con las metas estratégicas y cómo la persona responde a gente que pueda ser resistente al cambio y a la innovación. Alguien me está preguntando si Hogan validó o autorizó esa transformación de los puntajes en las escalas de la estructura de Denison, supongo. Sí, esto fue una investigación que se hizo en conjunto con las áreas de investigación y desarrollo de Denison y de Hogan, y realmente no es un cambio en los puntajes o en las escalas, sino que simplemente hay toda una investigación de cuáles son los rangos ideales para lograr el potencial de liderazgo. Curiosidad tiene un impacto en 3 competencias. Las 3 competencias tienen más que ver con el hemisferio superior del modelo de Denison, que es todo lo que tiene que ver con foco externo, que es todo lo que sucede de la puerta de la organización hacia afuera, es decir, lo que sucede con los clientes, con los competidores, con las amenazas, con las oportunidades, y por lo tanto impacta en la definición de intención y dirección estratégica, en la creación de cambios y en crear una visión compartida. Tiene un impacto menor en cierta medida, pero es un impacto crucial para posiciones de liderazgo, especialmente en lo que se refiere a la orientación más estratégica. Me están preguntando el método estadístico para encontrar las correlaciones. No tengo el tiempo para explicar todo el detalle, pero fundamentalmente lo que hicimos, el área de investigación y desarrollo de Hogan y de Denison, mapearon las competencias de Denison a un modelo de competencias que usa Hogan, que tiene 62 competencias, y esas 62 competencias Hogan ya las tiene mapeadas a no solamente las 7 escalas del HPI, sino que a las 28 escalas de los 3 inventarios de personalidad, y por lo tanto, en base a la investigación que ellos ya tenían hecha, identificaron cuáles son las escalas que más tendían a impactar, y luego lo que hicimos fue unificar la perspectiva de cada una de las compañías, lo que Denison entiende por la definición de sus competencias y lo que Hogan entiende por cada una de las escalas, y llegamos a un consenso de cuáles son las que tienen mayor impacto, y luego se llevó a cómo eso se ve en un benchmark o una norma de 15.000 gerentes ejecutivos, de tal forma que cada uno de los niveles represente un cuartil o un 25% de la población global de gerentes ejecutivos. Hay mucho estudio estadístico. Y fue todo hecho tanto por Hogan como por Denison. Curiosidad, alguien menciona, curiosidad tiene mucho que ver con la situación extremadamente cambiante de hoy. En realidad todas las características, curiosidad, la gente que tiene curiosidad alta
se va a sentir más cómodo entendiendo las distintas variables, no necesariamente se va a sentir tan inclinada a actuar, sino que se puede sentir cómoda entendiendo cómo y por qué sucede lo que sucede. La capacidad de generar soluciones o de generar acciones tiene que ver con otras características como la ambición y como la prudencia. Todas las 7 características tienen impacto. Finalmente está el estilo de aprendizaje, que mide el grado en que una persona parece disfrutar de aprender y mantenerse al día en los temas más técnicos y de negocios. Puntajes altos en estilo de aprendizaje son personas que valoran la educación formal, que tienden a ser perceptivas o perspicaces, que se mantienen al día, están actualizados en sus áreas de especialización y tienden a utilizar el conocimiento como una estrategia de efectividad. Las personas que tienen puntajes bajos, perdón, aquí hay un error. Son personas que lo que aparece aquí como puntajes altos es realmente la fortaleza. Esto está con un error. Las personas que tienen puntajes altos en estilo de aprendizaje valoran la educación formal. Las personas que tienen puntajes bajos toleran la educación. Las personas que tienen puntajes altos a veces pueden ser sabelotodos, pueden ser intolerantes con quienes no están bien informados. O sea, realmente están cruzadas el puntaje bajo del verde con el puntaje alto del rojo. Le podemos mandar toda esta información corregida, obviamente. Y algunos aspectos a indagar con estas personas, cómo nos aseguramos que los conocimientos y las habilidades se mantengan al día, cómo la persona evalúa qué tan útil pueden ser las oportunidades de capacitación o simplemente interesante siempre capacitarse, cómo la persona describe el enfoque preferido para aprender nuevas habilidades y, qué es más importante, desarrollar habilidades actuales o aprender nuevas y por qué. Entonces, esas son preguntas que nos ayudan tanto en selección como en desarrollo, en situaciones de evaluación de selección como en coaching. Y también estilo de aprendizaje impacta 2 competencias que tienen que ver con el lado del foco externo y la flexibilidad, que son la creación de cambios y promover el aprendizaje organizacional. Entonces, como hemos visto, las 7 escalas del inventario de personalidad de Hogan impactan el potencial de liderazgo de distintas maneras. La que más impacta es ambición, pero cada una de ellas realmente tiene una importancia y en general buscamos puntajes que son altos, pero no excesivamente altos, porque todos los extremos tienen fortalezas y debilidades, y por lo tanto buscamos no necesariamente puntajes intermedios, pero puntajes que están más o menos en el 50% hacia arriba, con tener cuidado con los puntajes más altos. Obviamente depende de la situación, depende de la compañía, depende de si estamos buscando, por ejemplo, un gerente de ventas, es distinto de un gerente de operaciones, es distinto de un gerente de administración y finanzas, pero en general la capacidad para construir equipos y organizaciones de alto desempeño es una necesidad en todo tipo de funciones, en todo tipo de posiciones, y a medida que uno va subiendo en una organización, la capacidad para liderar es más importante comparativamente que la especialización técnica, y eso es lo que muchas veces limita el que algunas personas puedan tomar posiciones de mayor responsabilidad o mayor jerarquía. Ustedes pueden utilizar lo que llamamos la matriz estratégica para líderes transformacionales, que es realmente una herramienta muy simple que lo que hace es describir cada uno de los 4 niveles en las 12 competencias de Denison. Y cada uno son 2 páginas. Y por lo tanto, por ejemplo, el nivel excelente, que es el cuarto cuartil, es lo que aparece aquí como 11, 10, 11 y 12, que es el puntaje más alto. Y a medida que uno va bajando, obviamente la efectividad como líder puede ser mucho menor. Y esta es una herramienta simple que uno puede utilizar para evaluarse uno mismo
o para evaluar a nuestros colaboradores, mirando dónde nosotros creemos que la persona está actualmente y dónde queremos que esté idealmente, como para establecer objetivos de desarrollo y para establecer prioridades de desarrollo dependiendo de si la persona tiene fortalezas o áreas de mejora, dependiendo del puntaje que obtenga. Obviamente no es una medición científica, la medición a través del informe de potencial de liderazgo es mucho más científica, pero es una buena guía como para introducirse en entender qué es lo que significa estar en cada uno de los 4 niveles. Con eso, bueno, ya estamos llegando al final. Me gustaría invitarlos a nuestro próximo seminario virtual, que va a estar enfocado en herramientas científicas en línea para poder predecir el potencial y el desempeño con certeza, y que está orientado a, que va a suceder el próximo 20 de abril, también a la misma hora, a las 12 horas de Chile, y que va a estar enfocado en cómo podemos predecir la capacidad de una persona para desempeñarse en distintos tipos de posiciones en base a herramientas en línea. En la situación que estamos actualmente, la utilización de herramientas en línea se está haciendo más importante. Los métodos tradicionales de selección son métodos que muchas veces están basados en entrevistas presenciales, que hoy día, por razones entendibles, no está disponible realmente, y conviene mucho complementar las entrevistas que uno haga en forma virtual con herramientas que estén desarrolladas en base a métodos científicos y métodos estadísticos. Así que los invito a participar el próximo 20 de abril en el mismo horario. Les vamos a mandar los detalles del evento, pero ustedes se pueden inscribir en altoimpacto.com/eventos y nos encantará tenerlos presentes en ese evento. Tenemos algunos minutos, un par de minutos para preguntas. No sé si alguien tiene preguntas. Sé que es mucha la información que hemos compartido, pero puede haber alguna pregunta por ahí y podemos responderla. Bueno, tenemos algunos comentarios. Una pregunta es: ¿cuál es el mayor reto para el desarrollo de los líderes con perfiles bajos en los puntajes? Obviamente cada situación depende. En general, cuando hay puntajes bajos y están afectando alguna de las competencias, lo que hacemos es ayudar a la persona a potenciar ciertos comportamientos. Las herramientas de Hogan nos permiten llegar a una profundidad muy grande en entender qué es lo que está haciendo que el puntaje baje, principalmente mirando las subescalas, y esas subescalas están relacionadas con creencias que tiene la persona con respecto a cómo se relaciona con el mundo, a quién es esa persona, y necesitamos, por lo menos en el coaching que hacemos nosotros, trabajamos a nivel de esas creencias para que la persona libere esa energía y pueda potenciar comportamientos que de alguna forma está limitando. Alguien pregunta cómo se forman esas competencias en el ámbito educativo. Realmente creo que en el ámbito educativo puede significar dos cosas desde mi punto de vista. Puede ser cómo enseñamos esas competencias, y hay distintas formas de enseñarlas. Y el otro es en la industria educacional. La verdad es que la investigación muestra que estas son competencias que son importantes para todo tipo de organizaciones, y por lo tanto no es distinto en una institución educacional de una empresa. Obviamente hay factores que tienen que ver con motivaciones y con el tipo de cultura que también influyen, pero realmente estas características de personalidad influyen en todo tipo de industrias. Hay alguien que está preguntando si pueden hacer preguntas hablando. Creo que no, pero si
porque no sabría cómo hacerlo. Así que lo tenemos que dejar para alguna conversación personal, pero sé quién hizo esa pregunta, así que encantado de que hablemos por teléfono y resolver cualquier pregunta que tengan. Ya estamos en la hora, pero de todas maneras vamos a grabar todas las preguntas y vamos a comunicarnos con ustedes, o pueden comunicarse conmigo directamente. Mi correo es rdelcampo@altimpacto.com y estaré encantado de responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.